Lecciones de taxonomía. Capítulo 2. Historia de la taxonomía. Sección 1. Griegos y romanos. Siempre que hablamos de la historia de las ciencias, resulta inevitable referirse a los griegos, y especialmente a un filósofo griego en especial, el gran Aristóteles. Pero ¿por qué es tan importante él y por qué son tan importantes los griegos en cualquier historia de las ciencias? Bueno, vamos a hablar algo del contexto histórico de Aristóteles y algunos de sus contemporáneos. Y descubriremos que el gran prestigio de Aristóteles no se debe tanto a sus aportes como filósofo, que fueron muchos y muy grandes, sino también a que él poseía las conexiones políticas adecuadas. Se puede decir con bastante certeza que Aristóteles es el abuelo de las ciencias modernas, pero tal vez no sería tan conocido si no fuera porque su obra estuvo auspiciada por el hombre más poderoso de su tiempo. El padre de Aristóteles era el médico personal del rey Filipo II de Macedonia, un pequeño reino de pastores que vivían al norte del centro cultural griego. Los griegos no los consideraban como tales, pero eso le importaba muy poco a los macedonios. Filipo, sin embargo, admiraba la cultura griega a pesar de entrar en guerras constantes con las ciudades-estado del sur como Tebas o Atenas. Por ello contrató al gran Aristóteles, el filósofo más famoso ya en su tiempo, para ser el maestro personal de su hijo favorito, Alejandro. Es el mismo Alejandro al que llegaríamos a conocer como Alejandro Magno. Aquí tenemos a Alejandro en una representación romana durante la victoria en la batalla de Gaugamela, que le aseguró el trono de Persia. Aparentemente estaba de moda tener patillas largas. Aquí también tenemos una representación artística con bastantes licencias de la entrada de Alejandro a Babilonia, una de las grandes capitales del imperio persa después de la batalla de Gaugamela. Puse esta imagen debido a que, a pesar de todo, ninguna representación antigua y entre comillas real logra transmitir el inmenso carisma de un personaje que atravesó medio mundo conquistando todo a su paso y haciendo que muchos de sus enemigos se convirtieran en súbditos. Bien, a esas alturas más de uno se debe estar preguntando ¿y qué rayos tiene que ver la historia de un rey tan sanguinario en la formulación de una de las ramas de la biología? Cabe destacar que la historia de Alejandro influiría en todas las ramas de las ciencias y también de otros sistemas de conocimiento humano como la literatura o la historia, ya que en una de las ciudades que él fundó se construiría un monumento al conocimiento antiguo. Sin embargo, vamos a continuar con la historia para aclarar este asunto. Las aventuras de Alejandro en Asia fueron contra todo pronóstico exitosas. No solo conquistó el imperio persa y algunos reinos de India, también se fue fundando grandes ciudades a todo lo largo y ancho del mundo oriental. Sin embargo, la ciudad más importante que él fundaría es la que fundó al norte del reino de Egipto, y que recibiría el nombre de Alejandría de Egipto o simplemente Alejandría. Aquí tenemos una representación de la ciudad de Alejandría ya en la época del dominio romano en la película de Hipatia. Por cierto, muy recomendada. Ahora volvamos al asunto. Tras la muerte de Alejandro, Egipto fue gobernado por uno de sus generales, alumno también de Aristóteles, llamado Ptolomeo I Sóter. Ptolomeo I y su hijo Ptolomeo II eran grandes aficionados a la filosofía y el conocimiento, y por lo tanto, se dedicaron a construir grandes maravillas. El faro de Alejandría, que le permitiría a la ciudad atraer grandes cantidades de barcos comerciantes, y mucho más importante, el gran monumento del conocimiento antiguo, la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría se convertiría en el eje intelectual y de alta cultura académica del mundo antiguo. Todos los aspirantes a filósofos deberían ir allá para estudiar. En ese sentido, se difiere completamente de nuestro concepto de biblioteca y se acerca más a nuestro concepto de universidad. De hecho, a pesar de que muchas veces se pasa por alto, la gran biblioteca no solo es importante por acumular el conocimiento griego.
Esta acumuló conocimientos de todo el mundo antiguo, pues Alejandría de Egipto se convirtió en un puerto doble. Por un lado, como un puerto marítimo, podía recopilar conocimientos de las costas orientales del mar Mediterráneo, los reinos de Siria, Palestina y Asia Menor, así como en el Mar Negro. Evidentemente también existían rutas comerciales a la antigua Grecia y a las ciudades de Italia, así como las colonias de Fenicia y Cartago al occidente. Por otro lado, también era un puerto de beduinos del desierto y del mismo Egipto continental, por lo que rápidamente la biblioteca se hizo recopiladora del conocimiento antiguo, así como generadora del propio. Ahora, como mencionamos anteriormente, la biblioteca funcionaba más como una universidad y por lo tanto también generaba su conocimiento propio. Muchos filósofos que fueron a estudiar allí propusieron nuevas teorías y cuerpos de estudio matemático que aún hoy estudiamos, por ejemplo la geometría de Euclides, o incluso el cálculo de la redondez de la Tierra por parte de Eratóstenes. Esta era puede decirse que fue una época de exploraciones, donde impulsados por un ambicioso, despiadado, amoral, pero singular individuo, muchas civilizaciones se amalgamaron en torno a un centro cultural, a una sola ciudad y sobre todo a una sola institución, la Biblioteca de Alejandría. Y dado que la Biblioteca de Alejandría fue fundada por alumnos de Aristóteles, su influencia se haría patente a lo largo de las eras en muchas de las ramas de las ciencias y otros tipos de conocimiento humano como la literatura. Bien, regresando a lo que nos interesa, la taxonomía, Aristóteles es quien va a definir uno de los sistemas de clasificación más antiguos y también más populares. Nos referimos al sistema de tres reinos. Aunque algunos autores lo denominan como sistema de dos reinos, ya que según nuestros estándares actuales, solo dos de los reinos aristotélicos están vivos, esta definición es anacrónica, es decir, no concuerda con el entendimiento que tenían los filósofos en su época. Para los griegos, y también para aquellos que estudiaron bajo su tutela y sus teorías, como los alquimistas en la ciudad de Alejandría, las sustancias minerales también estaban vivas, también poseían esa esencia vital. Por lo tanto, vamos a definir el sistema aristotélico tal cual, como el sistema de tres reinos. El sistema que aprendimos en nuestra escuela primaria como si fuera el Padre Nuestro. Nos referimos al reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. El reino animal en el sistema aristotélico se define tal cual como expresa la palabra animal. Significa todo ser animado, todo ser con movimiento. En otras palabras, los seres vivos que poseen un movimiento autónomo eran clasificados como animales. Por el contrario, vegetales implican todos los seres vivos que no poseían un movimiento autónomo. Por lo tanto, eran clasificados allí tanto las plantas verdes como lo que en la actualidad conocemos como hongos. Mientras que en el reino mineral eran agrupados sustancias muy diversas. Los metales nobles como el oro y la plata, minerales como los cristales y otro tipo de sustancias que Aristóteles y sus contemporáneos denominaban como minerales bajos. Tal vez una de las ideas que pasamos por alto en la taxonomía de Aristóteles, en el sistema de los tres reinos, es que es el primer sistema en el que empiezan a aparecer ya la idea de grupos dentro de grupos más generales. Por ejemplo, todos los seres de la naturaleza, los seres naturales, se distinguen en los reinos animal, vegetal y mineral, el sistema general. Sin embargo, cada uno de estos tres reinos puede ser subdividido y a su vez dichas subdivisiones pueden ser divididas aún más. En el sistema de Aristóteles para los animales, ya que es lo que más nos interesa, podemos hablar de dos tipos de animales. Los animales con sangre, que para nosotros representarían a los vertebrados, y los animales sin sangre, que representaría a los invertebrados. Dentro de los animales con sangre, a su vez, Aristóteles distingue otra serie de subgrupos.
Los cuadrúpedos vivíparos, que vendrían a representar lo que nosotros conocemos como mamíferos, las aves, los cuadrúpedos ovíparos, que vendrían a representar lo que conocemos en su conjunto como reptiles y anfibios, los peces y las ballenas. Cabe resaltar que Aristóteles no logró reconocer nunca que las ballenas también eran mamíferos, ya que él no usaba esa definición. La definición para él era cuadrúpedos vivíparos, y las ballenas no cumplían esa categoría de clasificación. Ahora, dentro de los animales sin sangre, Aristóteles distinguió a los insectos, a los crustáceos, a los testáceos, que sería lo que nosotros conocemos como moluscos, y los zoófitos, es decir, animales que para Aristóteles mezclaban características de plantas y de animales. Allí él clasificó a seres vivos como las medusas, que tienen características semejantes a vegetales desde la perspectiva de Aristóteles. Ahora, si bien muchos de estos grupos han sido redefinidos y otros abandonados, lo importante acá es que la primer taxonomía formal ya introduce esta idea de agrupaciones, subagrupaciones y subsubagrupaciones, tantas como usted desee. Sin embargo, este concepto de subgrupos no se formalizaría sino hasta varios siglos después. Una vez definido un sistema de clasificación general, era posible que otros autores pudieran empezar a adicionar los subgrupos dentro de los grupos más grandes establecidos por Aristóteles. En otras palabras, descubrir nuevos seres vivos y categorizarlos. Este trabajo inició casi inmediatamente después de que Aristóteles propusiera su sistema de tres reinos. Por ejemplo, Teofrastro, que nació en el año 370 y murió en el 285 a.C., que fue estudiante tanto de Platón como de Aristóteles, escribió una clasificación para todo el reino de las plantas que se conocía en su tiempo como Da Historia Plantarum, el cual consistía en 480 especies de plantas. Su sistema de clasificación se basaba en el modo de crecimiento. De hecho, nosotros aún reconocemos algunos de los géneros que introdujo, como el narciso, el crocus y el cornus. La Historia Plantarum fue una autoridad en cuestión de herbolaria hasta la Edad Media en Europa. Otro de los autores que continuó el trabajo fue Dioscórides, que trabajó varios siglos después, naciendo en el 40 y muriendo en el 90 después de Cristo. Fue un médico griego que viajó entre el mundo romano y griego, acumulando el conocimiento de plantas medicinales. Entre los años 50 y 70 después de Cristo, escribió un tratado llamado De Materia Médica, el cual fue una autoridad en el ramo de la medicina hasta el siglo XVI. La clasificación de Dioscórides estaba basada en las propiedades medicinales de las plantas. En otras palabras, aun cuando estos dos y otros filósofos empleaban la clasificación de Aristóteles en general, no había unos criterios de clasificación particulares para cada uno. Cada quien organizaba dentro del reino vegetal, animal o mineral como bien se le venía en gana. Tal vez el autor más importante y que desarrolló la taxonomía aristotélica hasta sus límites fue un militar y político romano denominado Plinio el Viejo, que nació en el año 23 y murió en el 79 después de Cristo. Escribió muchos libros, pero solo uno sobrevivió hasta nuestra época: Naturalis Historia, un trabajo de 160 volúmenes, algo monumental para la época. Ese trabajo describe plantas y animales no solo de la esfera del Mediterráneo, también descripciones de viajeros de lugares tan lejanos como la India, y a veces dichas descripciones representan animales de formas muy fabulosas. Los nombres recogidos obviamente están en la lengua nativa de Roma, es decir, el latín. Posteriormente, en la Edad Media, el latín sería convertido en el lenguaje de los académicos, por lo que los nombres comunes para Plinio se convertirían en nombres académicos en épocas posteriores. La obra de Plinio se caracteriza por clasificar a los seres vivos en base al sistema aristotélico, diferenciando entre zoología,
el estudio del reino de los animales, que abarca los libros del 7 al 11, la botánica, es decir, el estudio de las plantas, que está trabajado en los volúmenes del 12 al 23, y la minerología, el estudio del reino de los minerales, que está consignado en los libros del 23 al 27. De cierta forma se puede decir que lo que inicia Aristóteles en esta primera etapa de taxonomía antigua es culminado por Plinio expandiéndolo, pero siempre en base al paradigma aristotélico de los tres reinos.